En asuntos legislativos, para eliminar la carga tributaria que impacta en la generación de empleos formales y el desarrollo del sector económico de las micro, pequeñas y medianas empresas, el diputado Mauricio Tabe propuso reformar el artículo 158 del Código Fiscal de la Ciudad de México a fin de reducir gradualmente el impuesto sobre nómina hasta llegar a la tasa cero. El coordinador del grupo parlamentario del PAN señaló que la propuesta busca quitar las barreras a la formalidad que representa este impuesto excesivo que costean actualmente los empleadores de acuerdo al volumen de sus nóminas y que atenta directamente a la calidad de los empleos, el crecimiento económico y los posibles aumentos salariales. Todas esas cargas constituyen barreras al trabajo formal. Lo que pretendemos aquí es quitar esas barreras y una de ellas, que consideramos que es prescindible, es el impuesto sobre nómina. No consideramos que se deban quitar las prestaciones sociales, por supuesto. No consideramos que se deba quitar el impuesto sobre la renta, pero sí esta carga adicional que es el impuesto sobre nómina.